Viajeros, seguimos avanzando en esta quinta visita, viendo la iniciación mesiánica de Jesús. Y vimos varios de los elementos, vimos la transformación del agua en vino, vimos el bautizo, vimos la proclama en Nazaret y el peligro de no ejercer el liderazgo solos. En esta oportunidad vamos a concentrarnos en el siguiente acto mesiánico, un poco complejo, bastante difícil de entender hoy en día, 2000 años después, que fue esa entrada de Jesús al templo de Jerusalén con un látigo en la mano y de alguna manera grita y a todos los cambistas que estaban allá le tumba las mesas y le da libertad a los animales y de alguna manera genera un caos. Y ese es un acto mesiánico muy importante y que no se puede entender a la ligera. Para poder entenderlo hay que remontarse a muchos años de historia del pueblo hebreo, y eso es lo que pasa cuando uno intenta ejercer el liderazgo. Hay que entender los patrones negativos que pueden tener la gente a la cual intentamos liderar, cómo se formaron esas creencias y cómo podemos actuar sobre ellas. Entonces veamos, Jesús entra al templo acompañado con sus discípulos con un látigo, y en un acto que pareciera que es violento pero que no lo es, de alguna manera le dice a todos los cambistas: dejen de estar haciendo negocio en el templo de mi padre, y crea el caos alrededor de eso. Por supuesto, los líderes del templo, para ellos fue una ofensa gigantesca, porque no se lo esperaban y además no lo querían. Entonces vamos a ver un poco cómo se forma esa cultura alrededor del templo de Jerusalén. Para poder entenderla hay que entender varias cosas, y es muy complejo porque son muchos años de historia. Pero estamos hablando de que en la época de Jesús había aproximadamente 1 millón de hebreos viviendo en la tierra prometida, en Israel, pero también había 1 millón en la diáspora, en muchos otros sitios. Y eso ocurre, bueno, por la historia de cómo se formó el propio pueblo hebreo. Desde Abraham llega de Mesopotamia, se instala en la tierra prometida y ahí había gente. Y tiene que luchar por una cantidad de años para poder tener su espacio. Tuvo su descendencia y vino entonces Isaac y luego vino Jacob, vino todo el tema de la construcción de las 12 tribus de Israel, y luego de un periodo muy difícil, con una sequía tremenda, algunos de los hermanos, y particularmente con la historia de José de Egipto, emigran a Egipto a un sitio con mejores condiciones. Y bueno, producto de las circunstancias, José se instala en el trono de Egipto, o consigue la buena lid del faraón, y se trae al resto de los hermanos, y el pueblo que estaba en la tierra prometida emigra a Egipto. Y al principio todo iba bien hasta que finalmente llega un faraón, los esclaviza, y por 300 años esa gran maravilla de José de Egipto se pierde y el pueblo sufre una barbaridad. Y bueno, luego de muchos años de sufrimiento, aparece la gran figura de Moisés, los libera y pasan un tiempo en el desierto deambulando, preparándose para regresar a su tierra natal, que era la tierra prometida. Pero de nuevo, cuando llegan allí, esa tierra está ocupada, están los filisteos, y aquel sitio donde era la antigua Jerusalén, o donde podía ser la nueva Jerusalén, estaba ocupada. Hubo que batallar por muchos años con el rey David, hasta que finalmente se conquista, y entonces el hijo de David, Salomón, tiene la oportunidad de hacer el primer templo para tener allí el arca de Dios. Entonces estamos hablando de un pueblo que sufrió mucho para poder estar allí, y se generaron unas creencias tremendas alrededor de ese templo. Bueno, la dicha no duró mucho, porque al cabo de un periodo el rey Nabucodonosor, de allá de la zona de Persia, pues también invade Jerusalén, y el pueblo tiene que regresar otra vez al exilio, y por 70 años sufren de nuevo la esclavitud allá, hasta que finalmente son de nuevo liberados, los dejan irse y regresan poco a poco otra vez a la tierra prometida, y comienza poco a poco a reconstruir a la zona de Israel. En ese momento pues se dan cuenta que existe también el imperio griego de Alejandro Magno, luego viene el imperio romano. Entonces realmente lograr reconstruir Israel y el poderío de la época de David no es fácil. Por lo tanto, oye, hubo que sufrir mucho para poder tener un segundo templo, y ese segundo templo se logra cuando Herodes el Grande crea una farsa de paz con los romanos, y muy pragmáticamente los romanos le permiten reconstruir un templo, siempre y cuando pagara impuestos y siempre y cuando le diera
la buena lid de ellos como los gobernantes de la zona, siendo una provincia del imperio. Bueno, ese acto pragmático de Herodes, que fue muy complejo, pero permitió crear un segundo templo, generó una oportunidad gigantesca, religiosa y de poder económico en todos los que estaban alrededor, los sacerdotes que estaban alrededor de Herodes. Y ese permitió que toda la gente de la diáspora viajara una vez al año y dejara muchas de sus ganancias allí para poder conseguir la buena lid del templo de Jerusalén. Entonces ese es el templo que Jesús viene a hacer el caos en ese sitio. Entonces bueno, son 1000 años de historia. En la próxima parada, en la número 6, vamos a entender cómo funcionaban esos dos sistemas que estaban operando entre los romanos y los líderes hebreos que construyeron el segundo templo, para poder ver entonces cómo Jesús se inserta en todo eso. Y ahí vamos a aprender cómo es importante perdonar, pero no olvidar de dónde vienen las cosas. Y ese es el gran mensaje de esta parada, no olvidar de dónde vienen las cosas. Y al final, si somos líderes en nuestra organización, bueno, ver cómo se formaron las creencias de mi empresa, cómo surgieron los productos y servicios, cuáles son los que fracasaron y hubo que cerrar, cuáles son los que fueron exitosos, quiénes fueron los líderes de ese momento, cómo se instaló en nuestros empleados, en nuestros colaboradores, esas creencias alrededor del presente y el futuro, porque si como líder hay que cambiarlas, si hay que ajustarlas, dado lo que viene en el futuro, pues tenemos que entender muy bien ese pasado, porque muchos de esos patrones son muy negativos y la gente va a combatir tremendamente por ello, como le pasó a Jesús. Combatieron hasta que finalmente lo sentenciaron a muerte. Entonces, entender los patrones culturales y creenciales de la gente a la cual queremos liderar es un elemento fundamental en el liderazgo, y lo vamos a estudiar con más detalle en nuestra próxima parada, la número 6. 2 sistemas, perdonar pero no olvidar. Nos vemos.